Vamos a comenzar. Vamos a ver. Sí, una cosa que el otro día dejé pendiente. En el flujo de Poiseuille, en el problema. Este de Hagen. Vamos a ponerle el nombre cuando es cilíndrico. En este problema. Otra pregunta que nos podemos hacer para completarlo era la potencia disipada por la viscosidad, o bien la bomba. O sea que en este problema nos podemos preguntar qué trabajo tenemos que hacer por unidad de tiempo externamente para mantener el flujo en las condiciones que habíamos discutido, ¿no?, estos días pasados. ¿A dónde va a ir a parar ese trabajo externo? Naturalmente, en disipación en forma de calor, es decir, por la viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, teníamos, ¿no?, en la sección 1 y en la sección 2, nos daban la presión en 1, nos daban la presión en 2, o sea que lo que nos daban como dato nos daban el gradiente de peso 1 mayor que peso 2, el gradiente de presión a lo largo de la tubería. Teníamos horizontal, estaba colocada horizontalmente. Nos daban peso 1 menos peso 2 dividido por L. ¿De acuerdo? Bueno, si nos cogemos el elemento de fluido que teníamos por aquí, ¿no?, o si queréis voy a dibujarlo en una sección transversal. Si yo me fijo en todos esos puntos de esa corona teníamos la misma velocidad, el perfil de velocidades que era parabólico, que habíamos determinado. ¿Lo recordáis? Muy bien, entonces sobre imaginaos que esto es sección 1, lo que tenemos, el flujo que tenemos por delante está empujando, ¿no?, con una presión P sub 1 sobre esta zona. Estos elementos de fluido que se encuentran aquí, todos están moviendo a la velocidad v, ¿de acuerdo? De tal manera que si estamos pensando en el desplazamiento, en el trabajo que está realizando el flujo que tenemos por delante, ¿cómo sería? P sub 1 por el área, la fuerza, ¿no?, 2 pi r, diferencial de r, y por el desplazamiento que está en un diferencial de t, está experimentando todo ese elemento de fluido, ¿no? Es como
como una pared cilíndrica con un cierto grosor, ¿no?, que se está moviendo un poquitín en un intervalo infinitesimal de tiempo diferencial de t. ¿De acuerdo? Imaginaos que lo llamábamos como era diferencial de z, ¿no? Eso sería el trabajo que está realizando la fuerza que tenemos, el fluido que tenemos por delante. Naturalmente por detrás se está oponiendo y el trabajo va a ser negativo, 2πr por diferencial de z. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, que tendríamos por unidad de tiempo, que sería la potencia, esto sería el trabajo. ¿De acuerdo? Por unidad de tiempo tendríamos la potencia. ¿Y esto qué es? No es nada más que la velocidad con la que se está desplazando. Es decir, por v. Esta es la potencia muy bien. Imaginaos que son los extremos de la bomba, ¿no? Los extremos de la tubería. 1 menos P sub 2, 2πr diferente. Ahora esto habrá que integrarlo todo para toda la tubería. Es decir, que tendríamos V depende de R, recordad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto sale fuera de la... ¿Esto qué es? Esto no es nada más que el... ¿Qué era eso? Que el caudal, ¿no? Flujo de... o flujo de volumen. Vamos a llamarlo delta de P, la diferencia de presión, por el flujo de volumen. La potencia que está, el trabajo por unidad de tiempo que está ejerciendo la bomba externa en los extremos es igual a la diferencia de presión que está creando la bomba por el flujo de volumen, que tiene que ser igual naturalmente a la potencia disipada por el rozamiento, ya que la situación es estacionaria. En los extremos tubería C
el flujo de volumen de la tubería. Flujo de volumen o caudal. Con eso ya lo hemos completado. Que el otro día no lo puso explícitamente, pero bueno, ¿no? Es importante saber si uno quiere diseñar una tubería de estas sin ningún codo, porque claro, los codos cambian el problema, naturalmente. Cambian el problema en el sentido de que ya no es laminar, entonces hay que introducir alguna corrección. Y bueno, eso normalmente los ingenieros lo parametrizan. Se parametrizan los codos de las tuberías, pero bueno, por lo menos tener una primera idea correcta de cómo es. ¿Alguna cuestión sobre lo que he puesto ahí? Vale, pues podemos pasar quizás a otro tipo de problema. Todavía otro, es verdad, otro que podemos hacer de fluidos en tuberías, ¿no? Lo de las tuberías es así, pero bueno, también está bien, ¿no? Tenerlo, no es que lo desprecie. Que no necesitemos nada especial. Con eso es lo que os he dicho todos estos días. Si uno tiene los conceptos claros, muchísimos problemas puedes llegar a una solución de ellos, en condiciones muy, muy fuertes, pero, por ejemplo, otro. Vamos a preguntarnos, este es más, también otro, este es clásico. Tenemos, por ejemplo, este también viene por ahí en algún apartado en el Sonesi, pero bueno, es muy clásico, o sea que antes de cogerme ese libro ya lo había visto hacía un montón de años. Tenemos una tubería en forma de que tenga un codo, ahora sí. ¿Cómo es? O sea, que tiene dos tramos rectos, ¿no? Y forman un ángulo uno con el otro. Entonces ahí depende del problema qué ángulo vamos a ponerlo. Lo voy a poner primero lo más fácil, en el sentido de que 90 grados. Pero si uno lo entiende para 90 grados, podéis preguntaros cómo sería para un ángulo que no fuese 90 grados, ¿vale? Bien, entonces, vamos a verlo. Imaginaos que la tubería está puesta horizontal. ¿De acuerdo? Es decir, que la gravedad, nos podemos olvidar de ella porque no interviene en lo que nos van a preguntar fundamental. Tenemos ahí, ¿no? Tubería. O sea, que lo estoy mirando desde arriba, por así decirlo. Si tenemos la gravedad o quitamos la gravedad del problema, como queréis. Estoy fijando en un tramo de ellos, o sea que estoy haciendo un corte y tenemos fluido, tenemos un líquido por aquí dentro. Agua, por ejemplo. ¿No? Y está fluyendo, pues, de esta manera. Tenemos por aquí. Condiciones, también ahí se podría hacer un refinamiento. Vamos a hacerlo en el caso más sencillo y luego, si eso, cambiamos también. La sección transversal de la tubería es uniforme, todos los puntos. Tenemos el mismo área de la sección transversal. Uniforme. Más. Vamos a suponer que el fluido es incompresible, que el fluido es ideal. Esto cambia, fijaos, respecto a lo que el flujo este de la tubería de Poiseuille, ahí teníamos la viscosidad, ¿eh? Aquí, como veis, os estoy diciendo que es ideal, es decir, que no tenemos, que es laminar, flujo laminar, con eso quiero decir que estacionario y las trayectorias. ¿De acuerdo? Nos dicen que el fluido está fluyendo con una velocidad en cualquier sección transversal, pues con una velocidad
V. ¿De acuerdo? Como es, aquí la pregunta es, y dependerá de cómo de cerca o de lejos estás de la pared de la tubería, como el fluido es ideal, todos los puntos, o sea, a cualquier distancia tenemos la misma velocidad. ¿De acuerdo? Hombre, solo estoy añadiendo a mayores porque podría ser laminar sin cumplir esa condición, lo mismo que en el flujo ese de Poiseuille. Pero aparte de eso, o sea, como veis, otro paso más. O sea, todos los elementos de fluido se están moviendo con la misma velocidad. V en magnitud, la dirección naturalmente cambia dependiendo de en qué zona de la tubería te estás, que no se forman torbellinos ni nada, todo esto es. Este también le llamo el problema del bombero. O sea, se puede... O el problema del teléfono de la ducha, de la bañera. ¿No? O sea, que lo que vamos a intentar entender es lo que ocurre cuando uno coge el telefonillo, ¿no? Te vas a duchar y lo pones... Primero lo coges con la mano y abres el grifo. Y notas una cosa de que tienes que hacer... Hombre, si no abres el grifo tienes que... naturalmente tienes que compensar el peso para mantenerlo ahí, ¿no? Quieto a una determinada altura. ¿Estamos de acuerdo? Olvidémonos del peso. ¿Qué fuerza tienes que realizar además del peso para sostenerlo? En cuanto abres el grifo, fijaos que tiene un codo, ¿no? Pasa y sale el agua de esa manera. O sea que es un problema parecido. Uno nota inmediatamente de que tienes que hacer más fuerza para sujetarlo. De hecho, cuanto más abres el grifo, más fuerza tienes que hacer. O sea que este problema es idéntico, siempre que se cumplan las mismas condiciones. O el del bombero, porque los bomberos tienen que hacer tanta fuerza con la manguera, porque ahí sí que el flujo es, digamos, la velocidad es muy grande. O sea que tienes que sujetar bien. O en el jardín, ¿no? Si tenéis la suerte de tener ahí, pues en la casa de vuestros padres, en el campo, lo que sea, y tenéis que regar. Bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? También para sostenerla, mantenerla fija. Es el mismo problema. O sea, como veis, siempre que cambie la dirección del flujo de la velocidad de los elementos de fluido. Y la pregunta es, todos ellos, ¿qué fuerza tenemos que hacer? ¿El bombero en la ducha? O si queremos regar, o en este caso, si lo tenéis, digamos, aquí en una pared metido, una tubería de esas, ¿qué fuerza está ejerciendo la pared para sujetar esa tubería, para mantenerla quieta? ¿De acuerdo? Nos preguntamos, determinar. Puedes plantear de diferentes maneras. Determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería. Tercera ley de Newton, naturalmente, si el fluido ejerce una fuerza sobre las paredes de la tubería, las paredes de la tubería ejercen una fuerza sobre el fluido. O sea que es la misma pregunta cambiada de sentido. A ver, ¿qué pensáis por aquí? ¿Qué podríamos hacer en estas condiciones? Leyes de Newton, naturalmente. Entonces, si nos fijamos, otra vez voy a cogerme un trozo del fluido y voy a ver qué ocurre en un intervalo cuando pasamos de t a un t más diferencial de t. Se ha desplazado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es la variación en el momento lineal que ha ocurrido en el elemento de fluido, en el trozo de fluido en el cual me estoy fijando. O sea que tengo que delimitar primero cuál es mi sistema, mi cuerpo. Entonces voy a ver suma de fuerzas reales que se están ejerciendo, bueno, el sistema de referencia es inercial, suma de fuerzas sobre ese cuerpo. ¿A qué va a ser igual? Bien, la masa por la aceleración o bien el cambio en el momento lineal con el tiempo que está experimentando. Si yo sé cómo es el cambio, fijaos que ahí me están preguntando por la fuerza. Si yo de alguna manera determino cómo es el cambio en el momento lineal que se está produciendo a lo largo del tiempo, entonces sabré algo acerca de las fuerzas que se están ejerciendo sobre ese fluido. ¿Entendido el planteamiento?
pues vamos a buscar estupendo. Voy a borrar todo eso para no tener que hacer otra vez el mismo dibujo en otra pantalla. O sea que lo que voy a plantear, la herramienta, es esa. Muy bien, vamos aquí a hacer. Vamos a marcar claramente. En el tiempo t, vamos a ponernos por aquí, no hace falta de aquí a aquí. Me dan las dimensiones de la tubería, todo eso me lo dan. ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es? No he dicho que sea de sección circular, puede ser de sección circular o de otra, tampoco importa mucho en eso. Me dan la velocidad con la que se mueve, el área de la sección transversal, todos esos datos. Entonces, en el instante t, me estoy fijando en todo esto. O sea, se parece un poco al planteamiento al que hacíamos, ¿no?, con las oscilaciones en el tubo en forma de U. Yo me voy a fijar a ver qué va a pasar. En T más diferencial de T, ¿qué color coger por aquí? Bueno, vamos a coger esto. T, diferencial de T. Esto se habrá movido naturalmente para acá. Se ha desplazado, ¿no? Muy bien, tendré que ver cuál es el momento lineal en este instante. El momento lineal en este instante. La diferencia me va a decir cómo es la variación como el intervalo que dejo pasar es infinitesimal, el cambio en el momento lineal será infinitesimal. Si lo divido entre el tiempo, tendré la fuerza neta. Olvidándonos de la gravedad, si no tendría que... Aquí, digamos, tendría que considerar cómo es también eso. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. A ver, ayúdame un poquitín. ¿Cuál será la diferencia entre los dos? Entre las dos situaciones en lo que respecta al momento lineal. Sería, realmente, la diferencia es que este trozo del fluido es como si lo hubieses pasado para acá. En T más diferencial de T tendrá un momento lineal en esa dirección y ese sentido que anteriormente tenía en este sentido. Si nos fijamos en el volumen, todo el resto se comparte entre las dos situaciones. Por lo tanto, al restar el momento lineal en una situación menos en la otra, se va a anular porque tienen el mismo momento lineal. Por lo tanto, la diferencia sí. O sea, lo negro sería como el diferencial de volumen que vamos a calcular. Claro, ahora lo que me voy a fijar es os fijáis ahí porque necesitaba, ahora uno empieza a ver por qué esas suposiciones, que sea incompresible, es decir, que el volumen en un lado y en el otro sea el mismo, etcétera. Nos van saliendo poco a poco. Vale, ¿cuál es el volumen aquí y aquí? O sea, el mismo volumen, pero... A ver, ¿qué tendríamos aquí? O aquí tendríamos A, V, por diferencial de T. El área por el desplazamiento que se ha producido. No veo yo que... ¿Estamos de acuerdo? La masa, porque necesitamos en el momento lineal, necesitamos la masa. También es una masa infinita. Tendremos ρ por ese diferencial de V, ¿no? O sea, ρ a V diferencial de T. Pues el diferencial de P, vamos a ponerle aquí, si queréis, ejes. Este es el eje X y este es el eje Y.
tendríamos ρ, bien, no sé si queréis la masa, diferencial de m por la velocidad que tiene la misma velocidad. Tiene que ser vectorial, porque es un vector, el momento lineal, por el vector unitario a lo largo del eje X, menos vector unitario a lo largo del eje Y. Esa es la variación en el momento lineal. Que se produce entre t y t más diferencial de t. Vale, voy a borrar esto que he escrito. Bueno, pues lo puedo poner aquí. ¿Qué teníamos en diferencial de m? Teníamos ρ a v, diferencial de t, v por i menos j. Es decir, que tendríamos aquí ρ a v al cuadrado por unidad de tiempo. Que aquí se me olvidó el diferencial de t. Es decir, sobre el fluido. ¿Por quién? Por las paredes de la tubería, naturalmente. Y eso era lo que buscábamos, ¿no? Bueno, si nos preguntábamos al revés, por cierto, podríamos dibujar este vector, o sea, tendríamos I menos J esa es la dirección y sentido que tiene la fuerza que están ejerciendo las paredes de la tubería, lo cual es bastante lógico, ¿no? Porque para que uno se fija cómo es la trayectoria de aquí, la trayectoria es una trayectoria curvilínea con velocidad constante. Eso significa que no cambia el módulo de la velocidad, únicamente cambia la dirección, por lo tanto tendríamos una aceleración centrípeta. ¿Y hacia dónde va a actuar la aceleración centrípeta? Hacia el centro de la trayectoria curvilínea, del circular. Por lo tanto, es lógico, ¿no?, que salga esa dirección. Si nos preguntan la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería, pues ya os podéis imaginar que voy a dibujar en otro color. Y ahora uno dice, vale, genial, pero al final estoy yo sujetando el telefonillo de la ducha o la manguera. Ahora es el agua que ejerce esta fuerza sobre la pared de la tubería. Eso significaría que si no hay ninguna fuerza más sobre la pared de la tubería, se aceleraría la pared de la tubería.
tienes que compensar esta fuerza y ejercer una fuerza tú que compense justo esa otra. Es decir, que tienes que estar ejerciendo la fuerza en la dirección y sentido del vector en azul. Sí. Una pregunta, si la tubería es circular, técnicamente se me está diciendo el fluido está ejerciendo una fuerza siempre perpendicular a la superficie, ¿no? ¿Qué sería esta? Si en todos los puntos de la superficie está ejerciendo una fuerza perpendicular a ella, habrá los puntos contrarios, Aquí, vectores contrarios, ¿no? fíjate que el codo podría ser no tiene por qué ser circular, podría ser, es curvilíneo, pero podría ser con un radio de curvatura cambiante. Pero prefiero que si fuera toda tubería circular. Perdón, la sección transversal. Aquí no, ¿ha intervenido en algo que la sección sea circular, transversal circular o cuadrada? No. O sea, puede tener cualquier forma siempre y cuando siga manteniendo las mismas condiciones. Fijaos que lo que me entraba era el área de la sección transversal. Ahora que no, la sección no es de forma circular, o sea, no nos dan, sino esto, si fuese circular, naturalmente, nos darían el radio, pues pi r al cuadrado. Si me dicen que es sección cuadrada, pues me tienen que decir cómo es el lado. En módulo, naturalmente no hace falta cuadrado. Raíz de 2. Tendríamos 1, raíz de 2, rho a v al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo podríamos también expresar en función del flujo de volumen, ¿no? ¿Cómo sería el flujo de volumen? El caudal. ¿No? Ahí tendríamos los metros cúbicos por segundo que se están moviendo a lo largo de la tubería. Como veis, tengo aquí un A por V. Eso que podríamos también ponerlo de esa manera. ¿Preguntas? ¿Perdón? ¿Aquí en cada color? Sí. En negro, esta es la fuerza que ejerce la pared de la tubería sobre el fluido. En rojo, tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared de la tubería. Si la tubería la tengo que mantener quieta, fíjate que esa sería la fuerza sobre la tubería. Ahora uno dice, si no hay más fuerzas, se está acelerando la pared de la tubería. Justo lo que hacéis si lo ponéis en el plato de la ducha. Dejáis el grifo, ¿no? El telefonillo, y abrís el grifo. Todos hemos hecho esa gamberrada, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Inmediatamente empieza a girar. O en el jardín, dejáis la manguera, tal, abrís, y ¿qué es lo que hace? Pega el latigazo. Claro, hay que tener cuidado porque si es digamos, de un coche de bomberos, entonces ahí las velocidades, el flujo de volumen que es enorme, las fuerzas son muy grandes, es decir, que si te sacude, te puede dejar noqueado, pero bien, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que sujetarlo. ¿Qué fuerza tengo que no terminé de decir? ¿Qué fuerza tengo que hacer para que la manguera se quede quieta? Pues naturalmente contrarrestar la fuerza que ejerce el agua sobre la tubería. Una fuerza igual en dirección y sentido contrario en azul. Es decir, en módulo todo esto. Y ahora preguntan variaciones. Es verdad que ya se me iba el santo al cielo, estaba pensando en lo siguiente que quería tratar. Os podéis preguntaos ¿qué ocurriría si yo cambio el ángulo? Por ejemplo. Bueno, ahora eso pensadlo. No tienen. Yo creo que es bastante fácil. Pues, tendré que mirar un poco entonces cómo es el momento lineal de ese elemento de fluido cuando tendrá una componente X y una componente Y. Pero otra variación puede ser la siguiente.
que la tubería se estreche o sea grande. Imaginaos, vamos a hacerlo un poco así, exagerado, ¿no? Entonces aquí tenéis una sección A1 y aquí tenéis una sección A2, que sea entre... ¿Cómo sería la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la tubería? Una cosa intermedia que nos podemos preguntar es la siguiente. ¿Cómo será la fuerza que ejerce el agua? Es decir, eso os lo dejo planteado, lo pensáis. Pero bueno, vamos a tratarlo un poquitín en otro problema un poco diferente, pero que es similar. Yo tengo una tubería que cambie, es que me acabo de acordar del problema también. Variaciones de esto hay un montón, ¿no? En vez de sin codo. Entonces tenemos por aquí. Me están dando como es aquí el A1, aquí el A2, me dicen que es un fluido ideal e incompresible. Y me dicen también, bueno, por ejemplo, se está moviendo de esta manera. Me dicen con qué velocidad, por ejemplo, está entrando por aquí, en la sección 1, V1. Si es ideal e incompresible, se deduce, y me están dando A1, A2 y V1, creo que es inmediato saber cuál es la velocidad, y que la velocidad de V2, si A1 es mayor que A2, naturalmente V1 es menor que V2 en estas condiciones. En estas condiciones de que sea incompresible. También que es estacionario, tal. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el fluido sobre la tubería? Es decir, que ahí el codo es, digamos, el estrechamiento. ¿Qué fuerza está ejerciendo el fluido sobre el estrechamiento de la tubería? O sea, sobre la tubería, o bien la tubería sobre el fluido. ¿Qué creéis? Simplemente lo voy a discutir, de palabra un poquitín. El planteamiento es el mismo, ¿no? Es decir, pues, me preguntan la fuerza, tendré que ver cómo es el cambio en el momento lineal. Es decir, que si yo parto de que tengo aquí en una situación, en un T, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿no? Lo que está pasando es que esto se mueve en un diferencial de T para acá, en un diferencial. Fijaos que lo he puesto más largo, porque evidentemente V2 es mayor que V1. Pero sí, el volumen este es lo mismo que este volumen. Cogéis, miráis el momento lineal. ¿Qué creéis hacia dónde os tiene que salir sí, lo que te está diciendo? Parece como, no, se está apretando el agua contra el estrechamiento. Eso quiere decir que lo que estás esperando es que haga una fuerza el fluido, el líquido, ese que tenemos por ahí, sobre la tubería de esa manera. De tal manera que entonces lo esperable sería que la fuerza contraria de la pared de la tubería sobre el fluido sea de esa otra. Pero lo tenéis que comprobar. ¿Vale? Nos dan todos los datos, las velocidades, etcétera, etcétera. Bueno. Muy bien, o sea que ya veis que se puede hacer muchas cosas con... Sí. Una cosa, en este caso no podríamos suponer que es lámina de flujo, ¿no? ¿Qué es, perdón? Lámina de flujo. Sí, o sea que es todo perfecto, no hay nada, es ideal, incompresible, estacionario, que en todos los puntos, al decir que es ideal, pues que en todos los puntos tenemos, todos los puntos de en cualquier sección tenéis la misma velocidad de los elementos de fluido. Todo lo que necesitéis en esas aproximaciones que son lógicas, ¿vale? Que son muy fuertes, por otro lado, claro. Más problemas que podemos... Sí. ¿Podrías hacer el ejercicio que planteaste el otro día de la botella?
Sí, ya lo he hecho. Lo tenéis en la grabación. Es verdad, se me había olvidado. Gracias, David. Me dio tiempo a hacerlo con vuestros compañeros del día del martes. Entonces, si no os importa, está grabado y ya está subido el vídeo. Le echáis un vistazo porque ahí lo hice entero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna cuestión más sobre eso? Bueno, podemos también quizás, una cosa interesante, que también os había puesto en la lista de deseos al principio, y que tiene que ver con fluidos. Vamos a ver cómo funciona un motor a reacción. Ver y caracterizar. Cómo un reactor de un cohete. Más fácil el de un cohete que el de un avión. Vamos, si uno entiende el de un cohete, el de un avión es dar un paso más en el mismo sentido, o sea, la forma de plantearlo es idéntica. La diferencia entre el cohete es que tiene que llevar tanto el combustible como el comburente, es decir, el hidrógeno y el oxígeno para quemarlo lo lleva el cohete, mientras que en el caso de un motor a reacción de un avión, naturalmente solo tienes el combustible, pero el oxígeno lo tomas del aire circundante. Entonces, digamos, está entrando aire en el motor, que tienes que tener en cuenta, esa es la variación que tiene, ese efecto lo tienes que tener en cuenta, pero tenerlo en cuenta es, si entiendes esto, entiendes cómo lo tendrías que tener en cuenta. ¿Vale? ¿Es de fluidos? Sí, porque son gases, ¿no?, de expulsión. Por lo tanto, para mí este problema es bonito y lo considero siempre como un problema de fluidos. Y también entenderlo es tan sencillo como no necesitas nada especial. Las leyes de Newton y poco más allá. Más o menos lo que hemos hecho hasta ahora. Esto lo tenéis en el Taylor. Bueno, montones de libros, ¿entendéis? Pero en lo que os puse así de la bibliografía, en el Mecánica Clásica del Taylor, en el capítulo 3, si no me equivoco. En el tema 3. Que trata del momento lineal en sistemas de partículas. Muy bien, pues vamos a hacernos un esquemita. ¿Os parece bien entonces este problema? A ver qué tal. El movimiento vamos a estudiarlo lo más sencillo, que es un movimiento, primero entender, un movimiento rectilíneo, o sea que está en el espacio, es decir, que sobre el cohete no se está ejerciendo ninguna fuerza lejos de cualquier planeta, y luego le añadimos cosas de esas. Luego le podemos añadir la acción gravitatoria, luego le podemos añadir incluso que lo estamos lanzando en la atmósfera, todos esos efectos, pero primero lo más sencillo. Tenemos un cohete, aquí la tobera, y tiene una masa, me estoy fijando en el instante t. Es decir, que la masa... Uy. Muy bien. De acuerdo. Bueno, hacemos lo de otros días. He puesto y en el instante t más diferencial de t, en un instante posterior. En un instante posterior pues se habrá desplazado cohete, la tobera, y habrá expulsado gas. Es decir, que aquí se habrá expulsado una masa de gas infinitesimal, todo es infinitesimal. Si queréis poner delta de, tampoco pasa nada. Y la masa del cohete, naturalmente será la masa que teníamos en T, menos, o
O sea, digamos que separamos el sistema, es toda la masa, tanto lo que tiene el combustible dentro y el comburente para tal, como lo que es la carcasa, el payload, ¿no? Lo que transporta, todo el... O sea, que estamos viendo en dos instantes, en dos fotografías. En el instante posterior ha expulsado una cantidad de gas que es, la llamo esta diferencial de M de gas, y entonces tendríamos que lo que le queda aquí en el cuerpo es la masa que teníamos antes menos esta. En el instante t tenemos que se mueve el cuerpo con una velocidad v. No le voy a poner signo de vector, ya sé que es un vector, pero como estoy estudiando el movimiento en una dimensión, 1D, ¿de acuerdo? Vale. Y en el instante t más diferencial de t, hombre, a ser posible, me gustaría que esto se moviese un poco más rápido. V más diferencial de v, pero naturalmente aquí una de las cosas importantes es cómo expulsas el gas, a qué velocidad. Lo que nos interesa desde el punto de vista, si estamos aquí metidos, es a qué velocidad, la velocidad de expulsión del gas respecto al cuerpo del cohete. Parece que el Taylor pone V, yo tengo la manía U relativo. ¿De acuerdo? Es decir, y ahora cuidado, el sistema de referencia es muy importante. Esta es la velocidad de expulsión hacia atrás respecto al cohete. La U relativa. Velocidad relativa de expulsión. Del gas. Ya veis que estoy poniéndole el sentido a ese vector de esa manera. Naturalmente, la velocidad respecto a un observador inercial, aquí nosotros, observador inercial, la velocidad que tiene el gas respecto, esta es la velocidad que tiene en el instante t, todo ello, v más diferencial de v, pero claro, naturalmente, este elemento de gaseoso no está ahí con la velocidad u relativo en sentido contrario, sino que será v menos u relativo. El menos significa que estoy teniendo en cuenta ya el sentido hacia dónde está siendo expulsado el gas. ¿De acuerdo? ¿Entendido todo ello? Bien, pues tenemos ahí todos los elementos ya para poder cocinar. Si no se está ejerciendo ninguna fuerza, porque estamos lejos de cualquier cosa, ¿cómo va a ser la variación del momento lineal del sistema? El sistema está formado por lo que he dicho, el cuerpo, los gases, todo. O sea, que esto forma parte del sistema. Antes estaba dentro y luego está fuera, sí. Sí. Me están dando como información cómo es la velocidad relativa de expulsión del gas por la tobera respecto al cuerpo del cohete. Respecto al cohete, que no lo he puesto aquí. Respecto al cuerpo del cohete. Le he dado ya sentido a cada uno de los vectores, por eso aquí escribí cómo va a ser la velocidad de ese gas en el sistema de referencia del observador inercial. Pues tendrás que tener en cuenta que ese gas se estaba moviendo a velocidad v con el cuerpo del cohete y al expulsarlo será v menos porque estoy teniendo en cuenta que es hacia atrás. ¿Alguna cuestión más? Bueno, y ahora estaba diciendo, si el sistema está aislado, ¿cómo va a ser la variación del momento lineal que está experimentando el sistema? Variación del momento lineal del sistema de t a t más diferencial de t. ¿Cómo es? La pregunta.
Segunda ley de Newton para sistemas de partículas, ¿no? La suma de las fuerzas externas, la fuerza neta externa, la suma de las fuerzas externas, que son reales porque el sistema de referencia es inercial, suma de las fuerzas externas que se están ejerciendo sobre el sistema, va a ser igual al cambio en el momento lineal del sistema con el tiempo. Si no hay fuerzas externas, cero. Cuidado, si meto la gravedad, ahí es donde veis donde vamos a meter la puya después cuando terminemos de decir, oye, pues, pero es que yo quiero lanzar el cohete en la Tierra. Claro. Entonces ahí ya no será cero, sino tendremos que poner como fuerza externa el peso. Que lo hacemos en la atmósfera también, tendremos que tener en cuenta cómo es el efecto de la atmósfera, el drag, la fuerza resistiva que ejerce al movimiento la atmósfera, que podemos también considerar. Muy bien, pues vamos, o sea que al final esto vamos a tener que poner lo que sea igual a cero. Diferencial de P será P en T más diferencial de T menos P en T. Lo pongo así vectorial ahora. Como es en una dimensión, le voy a quitar los signos de. En momento lineal en T más diferencial de T será el momento lineal que tiene esto, es de todo el sistema, más el momento lineal que tiene esto, en T menos el momento lineal que tiene esto, y a ver qué nos sale. Voy a coger otro color. O si queréis borro aquí un poco y así me voy haciendo hueco, porque sé que me va... que voy a necesitar más espacio. Vamos a ver. ¿Qué tendremos? Sin signo ya de vector, es una dimensión. Tendremos m menos... Este es, vamos a ponerle incluso, si queréis, un subíndice m que se vea más claro. M del cohete menos el gas que has expulsado por V más diferencial de V. Masa por velocidad. Más. Esto es lo que tenemos ahí. La del gas, ¿qué tendremos? La masa del gas expulsado por cómo era la velocidad que tenía, V menos U relativo. P en T. Pues bien fácil. La masa que teníamos del cohete por V. La diferencia entre ambos. Vamos a quitar el signo ya este. Vamos a hacer la operación de ahí arriba. Y desglosar. Tendremos M, si queréis ya le quito el... Bueno, vamos a seguir poniendo cohete por V más M cohete diferencial de V menos del gas por V menos del gas por diferencial de V más, como siempre, me tengo que poner, o sea que eso es que estoy sumando, estoy dando el retorno. Tendríamos por V menos vamos a poner primero por U relativo. Menos, o sea que esto es esos términos, los 4 de aquí más 2 de ahí, menos del cohete por V. Vamos a coger el boli rojo. Lo tengo ahí, signo más y signo menos. ¿Qué más teníamos por aquí?
Otro, ¿no? Teníamos aquí. ¿No? S y S tiene dos signos cambiados. Es decir, que me va quedando masa del cohete por diferencial de V. Ahora menos voy a poner este otro. Por U relativo. Y me va quedando aquí el. Voy a ponerle este al final. Fijaos los términos. Un valor finito por uno infinitesimal. Un valor finito por uno infinitesimal. Un infinitesimal por otro infinitesimal. Es decir, que tiende a cero más rápidamente que los otros términos al hacer el límite. Por lo tanto, este término es despreciable frente a los otros, ¿no? ¿Se entiende? Algo finito, ¿no? Si tienes dos infinitesimales, multiplicar, pues siempre será de un orden menor que uno finito por uno infinitesimal. Es decir, que lo que nos queda es que diferencial de P es este trasto. Y ahora voy a borrar otra vez aquí arriba si me hago un poco de cubo. ¿Sí? Antes de borrar, vale. El último paso por velocidad, o sea, Este que tengo aquí, donde la mano. ¿de dónde sería? Este menos el momento lineal en el instante t. Ningún problema. Antes de borrar. ¿Algún comentario más? Pues borremos. Nos queda ahí eso. Claro, ahora lo dividimos por el tiempo. Es decir, que me quedará voy a poner el U relativo delante. Segunda ley de Newton. Esto tiene que ser igual en las condiciones, habíamos dicho que era igual a cero, ya que lo estamos haciendo alejado de cualquier planeta. Esto lo cambiaremos en cuanto metamos la gravedad. Es decir, que lo que me queda, que es todo esto igual a cero, pero ahora el sentido de esto es lo importante. Esa es la aceleración que está experimentando el cuerpo del cohete. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tenemos, si pasamos esto a la derecha, vamos a ponerle ahí para que se vea más claramente. Muy bien, ya tenemos ahí todo. ¿Tiene dimensiones? ¿Perdón? Una pregunta. En Sí. este caso, podríamos despreciar el diferencial de t, ya que tienes una cada lado de la... Hombre, pero yo lo que quiero saber es cómo es la aceleración. Ah, vale. O sea, que sí, esto es infinitesimal, pero dividido es algo finito. Esta es la aceleración que experimenta el cuerpo del cohete. Con el combustible que le queda en ese instante, naturalmente. Porque es, otra vez, tened en cuenta que esto no es constante, depende del tiempo. Visteis que fue lo primero que puse. Sentido de esto. Esto se le llama el thrust o empuje. El empuje del motor. O sea, el empuje que desarrolla un motor de un cohete. Los dos factores. Ya veis que sencillo, ¿no? Para entender cómo funciona un cohete. Bueno, tened en cuenta, estamos en el 2021, vamos a echarle 100 años, alguno más. No mucho más, ¿eh? Había varias personas que se les ocurrió paralelamente la misma idea.
en el desarrollo de este tipo de motores. Uno de ellos es Goddard. ¿Os suena lo de Goddard? Space Center de la NASA. El nombre es en honor de S. Goddard. Bueno, pues no lo creían, se reían de él. Así de simple. ¿Entendéis? Bueno, de que se rían de ti a que te pongan el nombre en la NASA es casi un suspiro, porque 100 años... Siempre me hace gracia, vamos, me parece interesante ver cómo no la gente era reacia a este tipo de... otro que se enfrentó a este mismo problema, esto es principios del siglo XX, ¿no? Goddard no sabría decir exactamente en qué año, yo diría que es el cambio más o menos por ahí. Sí, 1900 poco, muy poco, los experimentos que hacía. Ahí no sé si por Texas o por... No tengo ni idea, ya no me acuerdo, leí alguna vez la historia. Pero luego, años más tarde, porque esto era lo teórico, sí, se lanzaban cosas, pero hacer un avión con un motor a reacción, aquí ya... ¿Qué es lo que tendríais que modificar, digamos, en este problema? Naturalmente, o sea, si uno lo quiere plantear de esta manera, sencilla, pues tendríamos, fijaos en este esquema, os voy a dar una idea, tendríamos un elemento de gas por delante, que es del aire. Que si piensas que esta velocidad cero, pues lo dejas como si tiene una velocidad, pues lo consideras también la velocidad, ¿no? Este sería el instante inicial t. El instante posterior es el mismo dibujo. Entonces tendrías que tener en cuenta que estás inyectando aire en los motores de la reacción. En un cohete, naturalmente, esto no lo estamos haciendo. Pero por lo demás, el planteamiento es exactamente el mismo. Claro, para meter en un cohete, en un motor a reacción de los aviones, ahora entendéis, van a una cierta velocidad porque lo de las aspas, la parte móvil, que es lo que hace más sensible el motor a que falle. Normalmente lo que suele fallar, los accidentes vienen precisamente porque una de las aspas pues se rompe, claro, van a una velocidad, rotan a una velocidad angular increíble. La función de eso es aspirar el aire, porque si no, a la velocidad a la que se mueve es como una pared, no entra. Salvo que sea hipersónico. Y esos son los motores que se desarrollan actualmente en vehículos a velocidades hipersónicas, es decir, varias veces la velocidad del sonido. Lo que haces es inicialmente ponerlo a una velocidad lo suficientemente grande, con un motor, para que entonces ese efecto, ya la compresión, la onda de choque, lo que hace es inyectar, no necesitas ninguna parte móvil de giro, simplemente la onda de choque ya está empujando el aire dentro del motor. No necesitas partes móviles. Pero necesitas una cierta... ¿Cómo se llama esos motores? Ay, se me ha olvidado. Ahora mismo estaba pensando y dije, no me voy a acordar del nombre. Bueno, en algún momento me acordaré. Otros, la historia, muy bonita, es preciosa. Yo vi un programa en alemán de la televisión alemana pública, precioso, sobre la historia del desarrollo de los motores a reacción en aviones, paralelamente por un alemán y el von Ohain y el Whitney. Anda, ese os suena también de las empresas actuales, una en Gran Bretaña que desarrolla motores a reacción. ¿Cómo es? Pratt & Whitney. Whitney, sí, exactamente. Pues ese Whitney es, o sea, de la empresa, y era militar. Mientras que el von Ohain era físico, por eso la historia me gusta mucho, porque era físico y cómo los ingenieros se rieron de él. Es decir, eso sí, el de la empresa Heinkel, alemana, en Rostock, donde tenía antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tuvo ese empresario, esa es la diferencia. Me gusta la historia porque ves la diferencia de mentalidad entre países, porque algunos eso y otros no eso. O sea, el empresario ese, Heinkel, que tenía mucha pasta y hacía aviones normales en aquel tiempo, ¿no? Con hélices, se dio cuenta, le presentó la idea, el que era muy joven, el von Ohain, y se dio cuenta de la valía de la idea. Entonces dijo, de acuerdo, aquí tienes la pasta y aquí tienes los medios. Le puso y le dijo, eso sí, como son los alemanes, te doy un año, o le doy un año.
O sea, tenga todo. El riesgo va para mí, económico, pero usted tiene los medios, se los pongo a su disposición. Entre otras cosas, puso a su disposición todos sus o una parte de sus ingenieros en Rostock, que fue donde, creo, si no me equivoco, lo desarrolló. Y la entrada del Phonohain en los hangares, donde tal, cómo le miraban los ingenieros al chaval al joven, diciendo ¿no? Entre desprecio e incredulidad. Es una historia muy bonita. Bueno, al final, pues claro, desarrolló el Phonohain el primer avión a reacción, el Messerschmitt S-261, 262, que lo desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial, primer avión a reacción. Que como siempre el Adolfo, aparte de ser un criminal, pues se las daba de listillo y, por supuesto, no era mucho. Cogió ese avión que tenía unas características increíbles de velocidad frente a cualquier avión clásico a hélice de ese momento, es decir, la rapidez, la maniobrabilidad, etcétera, etcétera, y no se le ocurrió la idea más peregrina que decir, en vez de hacer un avión de caza, que hubiese cazado, nunca mejor dicho, a los aviones que bombardeaban Alemania fácilmente, dijo que era mejor hacerlo un bombardero, un avión pequeño. Total, que esa ventaja tecnológica que tuvieron muy al final los alemanes, por una decisión totalmente sin sentido, pues la perdieron. Tenéis uno de los modelos en el Museo Alemán de Múnich, Deutsches Museum, en Múnich, que os recomiendo porque es de técnica. Si alguno habéis estado en Múnich, ¿no? Que es muy... Pero bueno, es una ciudad que muy turística, os animo a que vayáis ahí a la orilla del Isar y lo veáis. Tiene montones de cosas de la técnica que como ingenieros os tiene que gustar. En particular, pues veréis uno de los modelos de avión de esos. Bueno, de acuerdo. Aceleración que experimenta el cuerpo del cohete. ¿De qué factores podemos modular? Pues bien sencillo, dos. La velocidad de expulsión. ¿Cómo logras modular la velocidad de expulsión? Aumentando la temperatura en la cámara de combustión. Porque realmente lo que tienes ahí es una cámara, tienes un gas que estás calentando a una temperatura, por lo tanto tiene una presión, incluso uno puede pensar que fuese un gas ideal, ¿no? P por V igual a nRT, ¿no? De tal manera que tú sabes la presión, tienes el volumen, número de moles, RT, la temperatura, aumentas la temperatura, por lo tanto aumentas la presión, eso quiere decir que en cuanto le hagas un agujero en la pared, vas a poder deducir de eso cuál es la velocidad de expulsión. El agujero, con qué velocidad salen las partículas de gas. ¿Estamos de acuerdo? Aumentas la temperatura, aumentas la velocidad relativa. ¿No podrías aumentar o disminuir el área para conseguir el mismo efecto? Bueno, ya, pero ahí sí, pero ahí estás jugando, sí. O sea, en eso tienes razón, pero ahí estás jugando con el segundo factor también. Porque claro, ¿qué significa este término? Es el ritmo al cual estás expulsando gas del motor. Los gases de combustión. Si hace lo que dice vuestro compañero, por un lado, si estás aumentando, estás pensando, aumento la velocidad quizás de salida, pero claro, el ritmo de expulsión lo estás rebajando, porque sale menos masa. En el mismo tiempo, ¿no? Sí, pero si aumenta la velocidad, o sea, técnicamente por la fórmula de que el caudal se mantiene constante en la sección transversal, aunque varíe la sección, que es A1 por V1 es igual a 2 por V2, ¿se seguiría manteniendo el flujo que sale? Bueno, como gas, como incompresible, dices. Pues mira, eso lo tengo que pensar ahora mismo. Déjame, luego lo pienso un momento y te contesto mañana. A ver. Bueno, o sea que no... Prefiero pensarlo un poquitín y así le contesto mejor. Segundo factor, el ritmo de expulsión del gas. Así de simple. No tienes... En los motores de los cohetes, por ejemplo, el motor más potente jamás construido por el hombre tiene una edad de mi edad. Más o menos 50, vamos, yo tengo más de 50. Pero varias versiones del Saturno, el Saturno V, que es el que llevó el hombre a la Luna. Que, por cierto, están intentando ahora otra vez ponerlo en... ¿Me entendéis? O sea, decir, joder, para volver a lo mismo de antes,
Pero bueno, así es, cierto. El Saturno 5, que podemos ver por ahí las características en Wikipedia, cuál es el empuje. Vale. Vamos a ver cuál sería entonces, considerando lo siguiente. O sea, tenemos M del cohete, vamos a poner esto. Problemas. O sea que ya podemos aplicar. Si queréis ya le quito lo de cohete, por si no me voy a cansar de escribir ahí. No se os olvide que la variación, esa cantidad de gas que está expulsando es menos. Tú estás expulsando gas, lo estás considerando esa masa como positiva, por lo tanto, naturalmente, o sea, cuando teníamos aquí M cohete, lo que teníamos aquí es cómo varía. Claro, esta variación es negativa en la masa del cohete, que corresponde a la masa esa positiva de gas que estás expulsando. Vamos a suponer, bueno, no necesitamos suponer ahora a qué ritmo. Vamos a intentar integrarlo. Tenemos una masa inicial, m sub 0. Y nos preguntan cuál es determinar la velocidad final del cohete cuando ha quemado todo el combustible. Vamos a ponerle la masa final, natural masa final es menor que la masa inicial. Y ahora uno se podría preguntar ahí, ¿cambiará? ¿Dependerá de si la velocidad de expulsión es grande, pequeña? ¿Dependerá de si lo quemo rápidamente o no rápidamente? Vamos a ver en qué conclusiones llegamos. Vamos a intentar resolver esto. Fijaos que tenemos el tiempo ahora sí, lo que decía vuestro compañero. Es decir, que tendríamos... sí, lo que vamos a... una suposición que tengo que añadir. U relativa es constante, no cambia, es una constante. Del gas. Naturalmente, variables. M de T y V de T. Os recuerdo que esto no es la misma M. M diferencial de V, U relativo, diferencial de V. ¿Habéis visto lo que puse aquí? Que esta era menos diferencial de V. Es decir, que tendremos diferencial de V menos U relativo, diferencial de M. Si paso la masa dividiendo, tendré menos U relativo. Este es el cambio en la velocidad del cuerpo del cohete relacionado con los cambios en la masa del cuerpo del cohete. Para cambios infinitesimales, es cierto, la suma de los cambios infinitesimales también sigue siendo cierto, es decir, la integral. Desde la velocidad inicial, VI o V0, hasta la velocidad final VF, desde la masa inicial M0 hasta la masa final MF. Y ahora borro ahí arriba. Vamos a ver. Todo esto. Y tendremos entonces como V final menos V inicial V0.
Ya veis por qué necesito que sea constante, para poder sacarlo fuera de la integral, sí. ¿Cuáles eran las variables? M y V. Ambas dependen del tiempo. Entonces tienes una ecuación que te está relacionando la variable V, la velocidad del cuerpo del cohete, con la masa del cuerpo del cohete en cada instante. Agrupo, es decir, que resuelvo la ecuación diferencial por separación de variables y separo las variables y ya está. Integro aquí, ¿qué me quedaría? Menos U relativo, eso es un logaritmo neperiano como un pimiento de grande, de M entre M0 y M. Aquí es donde a uno le tiemblan un poco las piernas, donde dice uno, uff, le tendrá que salir una velocidad final mayor que la velocidad inicial, porque si no... Pero recordad que M0 es mayor que esto, o sea que tendríamos VF menos V0 menos U relativo, logaritmo neperiano de MF dividido por M0. Esto es negativo al ser M0 mayor que... Con el signo menos, lo que puedo poner es U relativo, logaritmo neperiano, cambio el orden, y lo que tendré es que la variación en la velocidad... Si la velocidad inicial era 0, ese sistema de referencia, pues la velocidad final que adquiere viene dado, la conclusión es que va a depender efectivamente de la velocidad relativa de expulsión, pero te da igual que expulses la masa a un ritmo muy grande, es decir, muy rápidamente, o que lo expulses muy lentamente. Al final el resultado es el mismo en el sentido de que la velocidad final es la misma. Curioso, ¿no? Una cosa, bueno, sí. Ah, pero cuidado, ahí no he dicho que tarden el mismo tiempo. Yo he dicho que la velocidad final, una vez quemado todo el combustible, es la misma. No he dicho que tarden el mismo tiempo en alcanzar esa velocidad final. Eso son dos cosas diferentes. Claro, uno se queda pensando y diciendo, oye, pues yo lo que veo en la... Según eso, pues te daría igual eso, poner un motor menos, digamos, que queme a un ritmo menor, que siempre será más fácil de hacer. Claro, si uno ve lo que tiene que para mandar a la Luna, el pedazo cohete que tiene uno que poner ahí, ¿qué razón tiene que...? ¿Por qué se hace de esa manera? ¿Por qué es importante que el ritmo de expulsión, el ritmo al cual estás expulsando masa, sea grande? Claro, porque ahí tienes que vencer una fuerza externa, que es la gravedad. Problema siguiente, vamos a ver qué ocurre si le añadimos la gravedad. Es decir, que en este caso lo que uno intenta es simular el... Vamos a hacerlo de esta manera. También unidimensional, pero puesto verticalmente en la dirección de la gravedad. Lanzamos el cohete. ¡Pum! Por aquí. A ver qué es lo que tenemos que hacer. Teníamos... Diferencial de P teníamos M. Y teníamos aquí menos, tenemos U relativo. Perdón, aquí el tel me lo he puesto yo aquí. M del gas, si no recuerdo mal, teníamos esta expresión. Claro, y esto tiene que ser igual a la fuerza externa. Solo tenemos una, que es... Hombre, uno, no me vengáis ahí, está apoyado con el suelo. Justo estamos en el momento en el que se está levantando. Por tanto, solo tenemos la gravedad, que será la masa del cohete en ese instante, por G. Vamos a ponerle... es una ecuación escalar. Estamos tomando como positivo hacia arriba. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a... menos mg. Ya lo tenemos.
sea que esto es esto. Es decir, que tendremos ahora como ecuación menos mg más u relativo de m del gas. Muy bien. Vamos a intentar integrarlo. Bueno, primero, para poder levantar el cohete del suelo, naturalmente esto tiene que ser mayor que esto, porque si no, estás gastando pero sin hacer nada. O relativo. Tiene que ser mayor o igual que mg. Ese es uno de los problemas, de los muchos, vamos, de unos cuantos que viene ahí en él. Hombre, si es igual se queda en el suelo, por supuesto, claro. Pues, bueno. Estos ingenieros, vale, el mayor. De acuerdo. Bueno, no, porque viene otro problema, que es el hovercraft. Es, si yo quiero mantenerlo a un metro de altura, entonces el igual. Parece muy bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Bueno, a sangre, eso es el deporte. Es decir, que tenemos ese caso límite a la Miguel, ¿no? Que puedes decir. Pero naturalmente tiene que ser mayor. Bueno, vamos a intentar resolverlo. Vamos a intentar resolverlo. Vamos a suponer, o sea, que tenemos aquí G es constante, o sea, que G es uniforme, nada raro. Tendremos aquí M. Vamos a ver. Supongamos que el ritmo, lo cual es de expulsión del gas, es constante. Eso quiere decir que la masa del cohete va a ser la masa inicial m sub 0, y si es constante, estará variando su masa linealmente con el tiempo, ¿no? Es decir que es una constante. Vamos a ponernos por aquí arriba. Podemos pasar dividiendo, si queréis, la masa. Incluso no sé si haría falta. Tendríamos esto. Eso quiere decir que tendríamos menos G por diferencial de T más U relativo por C dividido por M por diferencial de T. Si esto es cierto, con los límites desde la velocidad inicial hasta el tiempo correspondiente, vamos a poner. Y tendríamos desde la velocidad, si queréis, 0, parte del reposo, hasta una velocidad v, desde el tiempo t igual a 0 hasta un tiempo t. Decía, menos g por t. Estos son, cuidado, tenemos u relativo por c, la integral desde 0 hasta t de diferencial t. Cuidado, la masa es m sub 0 menos
c por t, porque la masa depende del tiempo. Es decir, que tendremos aquí v igual a menos g por t más u relativo por el c, y aquí tendríamos el logaritmo neperiano. ¿De qué? Tendríamos el logaritmo neperiano de m sub 0 menos c por t, 1 dividido por menos c, ¿no? Si yo derivo eso, me queda menos c, me queda ahí todavía. Exactamente. Es decir, que me queda v menos g por t, tengo un c y un c, se me va a quedar aquí un signo menos u relativo, y con los límites de integración, naturalmente, entre 0 y el t. Tendríamos u relativo logaritmo neperiano de m0, la masa inicial, y cuando ha pasado el tiempo, si es cuando has quemado ya todo el tiempo de tal, pues tendremos la masa final aquí. Es decir, v igual a menos g por t más u relativo logaritmo neperiano de m0. Tendríamos para el tiempo final. Si lo pongo para un tiempo cualquiera, sería entonces m0 0. Eso dependiendo del tiempo. Ya está. Esa sería la posición. Esto ya para dejaros que os lo trabajéis. Sí, esto es... espera un momento que me quite este chisme. M sub 0 menos c por t. O sea, y es decir, que tendríamos aquí u relativo por el logaritmo neperiano de todo esto. Y es integrarlo. Terminadlo. ¿De acuerdo? Le llamamos la posición. Vale. No sé si habrá por aquí alguno. Vamos a ver. Problemas, página 99. Alguno interesante. No me acuerdo yo. 3. Ah, sí. Cohetes. Ah, mira, aquí nos dice lo del Saturno 5. 15.000 kilogramos por segundo, con una velocidad relativa de 2.500 metros por segundo. No está mal. Calcular el empuje de qué empuje es capaz ese cohete. Vale. Comparar tal. El del Sattel. Ah, sí, este es el que te comentaba. Para mantener a una determinada altura. Otro, el 3.9 relacionado con lo anterior. Ah, sí, mira, este es sencillito y está bien. Considera un cohete con masa inicial m sub 0 acelerando desde el reposo en el espacio libre, es decir, sin la gravedad. Al principio, cuando adquiere más velocidad, su momento incrementa, pero como su masa m decrece, llegará un momento en el cual el momento lineal decrece. ¿Para qué valor de m el momento lineal es máximo?
Fijaos, o sea que ahí no nos están preguntando cuándo la velocidad es máxima, evidentemente cuando ha quemado todo el combustible que tiene. Nos está preguntando por el momento lineal máximo. Y ahí lo que tienes es el producto de la masa por la velocidad. Uno está aumentando y el otro está disminuyendo. Hallar ese podéis pensarlo, tenéis las dos. Vale. Este es lo que hemos hecho ahí. ¿No ves? Suponer que el cohete expulsa masa a un ritmo constante. Yo utilicé C, aquí pone K. Pensad el 312 porque son de diferentes fases. Eso es bastante sencillo. Y el 313 es el que os acabo de proponer, si no me equivoco, hace un momento. Vale, yo creo que ya no hay otro ahí, pero es con rozamiento y eso no hemos hablado. Bueno, pues llega el momento de introducir otro caso. O por lo menos dejarlo a 1:42. El siguiente paso que vamos a dar o sea, simplemente decirlo, ¿cuál va a ser lo que vamos a hacer? El capítulo 2, que ese también es bonito. Estudiaremos los siguientes problemas. Tratarán del drag sobre cuerpos en movimiento dentro de fluidos. Y hablaremos del lineal y el cuadrático. Le podéis echar un vistazo al capítulo y al tema 2 del Taylor. Está bastante bien. ¿De acuerdo? En lo que, si lo echáis así sin más pretensiones de leerlo un poquitín, de esos vamos a hacer los problemas siguientes. Y aquí lo dejamos. Ha pasado la 1:30. Un poco más.